Yo buscaba un Salvador, más tu perdón, más tu perdón. A mí me... Muerto estaba en mí. Vamos, cántasela al Señor. Me escondía de ti, Señor. Más tu perdón, más tu perdón. Me liberó. ¿Cuántos han sido perdonados aquí? Y ahora tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, su sangre me rescató. Tu voz y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Con sus palmas para el Señor. Y ahora libre soy. Ahora libre soy en tu amor. Fue tu gracia la que me salvó. Fue tu gracia la que me salvó. Más tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Alguien puede estallar en adoración por aquel que nos liberó, que nos volvió a la vida. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas. Díselo, vivía solo. Ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste, estando herido. Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. Y ahora
Este año 2023 es un nuevo reto, es un nuevo desafío. Y como dijimos, este año creo que va a desafiar, el Señor va a desafiar nuestra comodidad, nuestro confort. Porque el reino de Dios tiene que seguir expandiéndose, amados hermanos, amada iglesia. No queremos ser una iglesia que sea o se vuelva espectadora de lo que Dios va a hacer en nuestra ciudad y de lo que Dios va a hacer en nuestro país. Es obvio que sobre nuestro país y sobre muchos otros países está latente un juicio de Dios debido a la injusticia social, debido a la injusticia moral que se vive, debido a tantas circunstancias en las que la sociedad ha caído y a veces ante la indiferencia de la iglesia, siendo la iglesia llamada a ser la luz del mundo, la sal de la tierra. Pero a veces nos hemos conformado con las bendiciones de Dios y nos hemos conformado con ser espectadores o tener una expectativa de lo que queremos que Dios haga. Esperamos que este año 2023 nuestra congregación no sea esa, sino que nuestra congregación sea protagonista. No que busquemos protagonismo, sino que seamos protagonistas de lo que Dios quiere hacer en Campeche y quiere hacer en nuestro estado y quiere hacer en nuestra nación. Desde donde Dios nos ha llamado, si somos diáconos, si son de la alabanza, si trabajan con los niños, si son ancianos, si son líderes, si son ministerios, si son supervisores, desde donde Dios nos ha llamado. Y aun cuando no estás a lo mejor en ningún ministerio, sencillamente eres parte de esta familia, también te invito a que seas parte de lo que Dios quiere hacer. Dicen que hay 3 clases de personas: aquellos que no saben lo que sucede. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? No saben. Hay otros que solo ven lo que acontece, pero hay otros que hacen que sucedan las cosas. Y esperamos que esta congregación que Dios ha levantado desde hace 25 años sea una congregación que hace que las cosas sucedan. Amén. Gracias por su entusiasmo, hermanos. Y por eso hoy yo quiero dejar en el corazón de usted un mensaje. Yo sé que tenemos tal vez una lucha entre ya terminar e irnos, ¿verdad? Porque se va a poner bueno también al rato. Se va a poner, no tome mucho vino. Dice, ay, pastor, no me dé ideas. Por eso quiero ser de una manera muy práctica, pero es algo que Dios puso en mi corazón para nosotros como iglesia en este año. Si alguien nos visita en esta noche, sea bienvenido. Como siempre o casi siempre decimos, no somos una religión, sino tenemos una relación personal con nuestro Dios a través de Jesucristo y de la presencia del Espíritu Santo. No somos una secta porque no adoctrinamos a la gente. Instruimos con la palabra de Dios, discipulamos con la palabra de Dios a las personas. No somos tampoco una denominación, aunque tenemos un nombre que nos identifica. Somos Centro Cristiano Restauración de México, o como hoy nos llamamos también Iglesia Restauración. Pero no somos una denominación. Así que somos una familia, somos hombres y mujeres comprados, salvados, llamados, escogidos y elegidos por nuestro Dios, y hemos venido a ser adoptados como sus hijos a través de Jesucristo, que es nuestro Señor y nuestro Salvador, y que su presencia está en nosotros, porque eso enseña la Biblia. Su presencia ahora vive en nosotros por medio de su Espíritu Santo y por medio de su palabra, porque su palabra es vida. Él mismo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, ¿por qué decimos que Jesucristo vive en nosotros? Por el Espíritu Santo que ha sido enviado a nosotros y por su palabra que es vida. Así que
Te invitamos, si por primera vez nos visitas, a que no dejes de venir, a que permitas que el Espíritu Santo abra tu corazón, inquiete tu corazón, para que tú puedas, si no le conoces, le puedas conocer, y una vez que le conozcas, puedas seguir creciendo, 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 porque la Biblia dice: antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No se trata de un crecimiento personal, sino se trata de crecer en Cristo, o mejor dicho, que Cristo crezca en nosotros, de tal manera que podamos decir como Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es decir, yo solo soy el cascarón y el tabernáculo, pero la vida que está dentro, el carácter que está dentro de mí, es la vida y el carácter de Jesucristo. Por eso él dijo, Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, en la fe. ¿Qué es eso? Lo vivo en la plena confianza que lo que Dios diga, que lo que Dios dice, que lo que Dios enseña, que lo que Dios decide y lo que Dios permite en mi vida, siempre será lo bueno, lo agradable y lo perfecto para mí y para mi familia. Así que en el nombre de Jesús, si alguien nos visita, sé parte de esta familia. ¿Cómo puedo ser parte de esta familia? Acércate a cualquiera de nosotros, acércate a nosotros, ve a la oficina, ahí hay una oficina y te daremos toda la información para que tú seas parte de esta familia. Pero el primer paso es que tú le entregues tu vida a Jesucristo. Amén, que entres por la puerta. ¿Cuál es la puerta? La puerta es Jesucristo. Porque Hechos capítulo 4 versículo 12 dice: ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Jesucristo. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. No se llega a Dios a través de una religión. No se llega a Dios a través de buenas obras. No se llega a Dios a través de un razonamiento intelectual avanzado. Se llega a Dios a través de Jesucristo, de la fe en Jesucristo. Por eso Él dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Pero el que decide no creer en mí, dice, ya está condenado. Y yo creo que nadie quiere vivir bajo condenación. Si eres una persona inteligente, si eres una persona sabia, no querrás vivir en condenación, sino querrás vivir y disfrutar la vida eterna que da Cristo Jesús. Así que en esta ocasión también quiero ocupar el tiempo que me queda para hablar acerca de la iglesia y su asignación. ¿Cuál es la asignación de la iglesia? No olvide que de manera individual somos iglesia. Aunque nadie esté en este lugar y solo tú estés en esta casa, aún así eres iglesia, porque la iglesia es un asunto individual, pero también la iglesia es un asunto corporativo. La iglesia somos ese conjunto de hombres y mujeres que hemos decidido entregarle nuestra vida a Jesucristo. Y entonces, como iglesia, sea personal, individual o colectiva o corporativa, tenemos una asignación. Dile al que está a tu lado: te ves bien, dile, te ves bien. Pero no fuiste llamado a ser solo un adorno en la iglesia. Dile otra vez: como iglesia, dile, como iglesia tenemos una asignación. Y es importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a la palabra rápidamente. Mateo capítulo 28 versículo 16 al 20. Mateo 28 versículo 16 al 20.
Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, aunque algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de esta era. Mundo, en algunas traducciones también se refiere a siglo, pero mejor dicho se refiere a era. Entonces él dijo hasta el fin de esta era, y termina con la palabra amén. Y la palabra amén, algunos la han traducido como algo en el futuro, pero en realidad la palabra amén es algo presente. No es así sea, sino así es, porque nuestro Dios es eterno, ¿verdad? Así que dentro de este pasaje encontramos con mucha claridad la asignación que tenemos como iglesia. Y en primer lugar, habla de nuestra tarea suprema como iglesia. Nuestra tarea suprema como creyentes. Nuestra tarea suprema como cristianos. Nuestra tarea suprema como iglesia. No es estar en el grupo de alabanza. No es ser diácono. No es ser pastor. No es ser parte del ministerio infantil. Nuestra tarea suprema como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios, es esta: id y haced discípulos a todas las naciones. Esa es nuestra tarea suprema. No ambicionemos ser parte de la alabanza. No ambicionemos ser parte de algún ministerio. No ambicionemos ser parte o tener alguna posición dentro de la iglesia, porque nuestra tarea primordial y suprema es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Vea por favor con mucha atención: ir y hacer discípulos a todas las naciones. En estas frases encontramos que nuestra tarea es una tarea itinerante. Itinerante quiere decir que tenemos que salir. No dice construyan un buen edificio, pongan buenos músicos. No dice pongan y traigan buenos predicadores y entonces esperen que la gente venga y conozca de Jesucristo. Hemos invertido en muchos casos y por muchos años a veces hemos invertido el asunto. La tarea como cristianos es muy clara de parte de Jesucristo, y es que tenemos que ir, lo cual significa que es una tarea itinerante. Tenemos que salir, tenemos que ir y predicar el evangelio de Jesucristo, o como dice aquí, hacer discípulos. No nos vamos a dedicar a traer invitados, aunque tenemos y debemos traer invitados. La meta no es reclutar miembros. La meta y la tarea es hacer discípulos. Y esta tarea no está designada solo para el pastor, o solo para los ancianos, o solo para los líderes, o solo para los creyentes antiguos. Esta tarea es una tarea de cada creyente que es iglesia.
Ay, pastor, yo apenas tengo 3 meses, o apenas tengo 6 meses, o apenas tengo 5 años. No importa. Pastor, yo no soy líder. Pastor, yo no soy anciano. Pastor, yo no soy pastor. No importa, porque esta tarea no es exclusiva de los ancianos, sino es una tarea asignada a cada creyente en Jesucristo. Debemos de hacer discípulos. Y hacer discípulos. Entonces, es una tarea itinerante, es una tarea personal y es una tarea corporativa como iglesia. Por eso les decía que este año 2023 el Señor va a desafiar nuestro confort, nuestra comunidad, porque tenemos que ir a ser discípulos a todas las naciones. Y además tendríamos que agregarle que nuestra tarea es una tarea global, porque no dice el texto y de hacer discípulos en Campeche. Si dijera que hagamos discípulos en Campeche, yo me doy por servido. Yo ya la hice. Mire cuántos de Campeche son discípulos, por lo menos en esta casa. Y entonces mi tarea ya terminó. Mi tarea ya finalizó. Porque aunque sean 8, 10, 20, 3 más, si son 300 discípulos, entonces mi tarea ya terminó. Pero la tarea es una tarea global. No dice vayan y hagan discípulos en Campeche o en tu colonia. Vayan y hagan discípulos a Campeche. O sea que Dios está pensando en todo Campeche. Dios está pensando en todas las colonias de Campeche, como mínimo, porque la tarea es a todas las naciones. Pero esta tarea comienza cuando decidimos predicar el evangelio de Jesucristo a los demás. No podemos hacer discípulos si primero no predicamos a Jesucristo como el Señor y Salvador de las personas. Solamente, escuche esto, solamente que para que nuestra predicación sea efectiva, tiene que ser una predicación no por una imposición de la iglesia a la que yo asisto, no por un requisito de la iglesia o del ministerio al que pertenezco para que yo pueda fluir en ello. Para que mi predicación, tengo que salir a predicar. Ya basta de orar por los perdidos. Es más, Dios no nos llama a orar por los perdidos. Él mismo dijo que la mies es mucha. Por quienes tenemos que orar es por obreros que vayan a los campos, porque los campos ya están listos para la siega. Desde hace más de 2000 años que Jesucristo vino, y Él mismo dijo que los campos, levanten sus ojos y miren que los campos, está hablando de las ciudades, está hablando de las personas, está hablando de nuestras familias, está hablando de nuestros amigos, está hablando de todas las personas. Dice, ya están listos los campos para la siega. Dios no nos manda a orar por los perdidos. Dios nos manda a salir e ir y a ser discípulos. Pero para ser discípulos primero tenemos que empezar con predicar el evangelio de Jesucristo a todos. Pero para que nuestra predicación sea efectiva, porque yo puedo salir a predicar y a veces nuestra predicación no es efectiva. O sencillamente nuestra predicación tiene que tener una base. Quiero que usted vaya a Mateo, por favor.
Mateo, por favor, capítulo 9. Dile al que está a tu lado, ya mero termine el pastor. Por favor, ponga mucha atención a esto. Mateo capítulo 9, versículo 35. Jesús habla de esto de una manera muy especial. Lea conmigo si puede. Recorría Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Nuestro ejemplo. O sea, Jesús venía al templo. Jesús iba a la sinagoga. Pero Jesús también recorría. Este año vamos a venir al templo. Oh, qué entusiasmo. Acuérdese que tenemos visita y la visita va a decir, si ese entusiasmo tiene, pues no me daría muchas ganas de venir. Ok, en este año vamos a venir al templo. Vamos a venir al discipulado. Vamos a venir a la oración. Vamos a venir a los congresos. Pero también vamos a salir a recorrer. Porque Jesús recorría. Y dice la Biblia, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Por lo menos de Judea, por lo menos de Israel. Por lo menos todas las colonias. ¿Dónde están los que quieren ser pastores? ¿Dónde están los que quieren predicar? Pastor, ¿cuándo me invita a predicar? Bueno, hermano, hay un montón de colonias donde puedes ir a predicar, porque aquí solo hay un púlpito y es del pastor. Sí, porque algunos se enojan que no los pone uno a predicar, que no los pone uno. Estoy aquí secando, mire todo lo que Dios me ha dado. Espérame. Este año es la oportunidad para que los predicadores recorramos las colonias, recorramos los barrios de Campeche. No, que estoy sintiendo, pastor, que hay un llamado. Oh, aquí está. No estás pensando Cancún, estás pensando Cozumel, ¿verdad? Estás pensando las grandes ciudades. No, aquí hay muchas colonias, hay muchos barrios y luego hay muchos municipios donde necesitamos ir a predicar, recorrerlos. Que Dios levante más Adonayes. ¿Está Adonai acá? ¿Dónde está Adonai? ¿Dónde está Adonai? Que Dios levante más Adonai, que dijo, pastor, el pueblo donde estoy necesita escuchar la palabra de Dios. Que Dios levante más José Herrera para toda la zona de Xcupil y de Comchen. Que Dios levante más obreros para Candelaria, para Palizada, para Tenabo, para todos los municipios donde hoy no tenemos presencia como Iglesia Restauración. Pero todos quieren la ciudad. Ni modos, llegué primero. Entonces dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Haciendo qué? Enseñando en las sinagogas de ellos, en las casas de ellos, en los negocios de ellos. Qué lindo. ¿Cuántos tienen negocios aquí? Que alguien me diga, pastor, este lunes voy a llamar una media hora nada más a todos mis empleados y quiero que usted envíe a un predicador que les enseñe las riquezas del reino de Dios. ¿Creerán? No lo sé. ¿Aceptarán? No lo sé. Pero estaremos cumpliendo nuestra misión y nuestra tarea. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Ni siquiera el patrón. Les prefiere hacer una fiesta donde pero no, Pepe, luego les hacemos la de allá. Reúnanse aquí
Media hora nada más porque hay que trabajar. Pero quiero que escuchen la palabra de Dios. Y hay un montón de supervisores, un montón de ancianos y como 6 ministerios acá, más muchos que les estoy viendo la carita que les pica por ir a predicar de Cristo, ¿verdad? Jesús recorría las ciudades y las aldeas, ¿qué? Enseñando en todas las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora hacemos cultos de avivamiento y de milagros. No, mira, Jesús no hacía eso. Jesús se iba y, hermano, en cada ciudad, en cada aldea, en cada familia, en cada casa, empezaba a predicar el evangelio del reino y empezaban a suceder los milagros. Enseñando en las sinagogas. Pero versículo 36 está la clave de lo que nos tiene que motivar para predicar. No nos tiene que motivar predicar que yo sea un pastor, que yo sea un líder. Me estoy preparando para predicar porque quiero ser pastor. No, eso no es lo que nos debe motivar a la predicación. Me estoy preparando para ver si logro ser el copastor del Centro Cristiano Restauración. Espérame. Esa no debe ser mi motivación para predicar. Estoy predicando para ver si logro ser supervisor, porque algunos, ¿verdad? O ser anciano tal vez. No. Esa no debe ser mi motivación. Miren lo que dice el versículo 36. Y al ver las multitudes, ¿quién? Jesús. Dice, tuvo compasión de ellas. Mi motivación, el impulso que me lleva a predicar tiene que ser la compasión que yo sienta por los que no conocen a Cristo. Ahora le voy a decir algo. Esta palabra compasión es una palabra muy débil. Fue traducida de una manera muy débil. Porque la palabra en griego la tradujeron como compasión, pero la palabra en griego significa sentir que tus entrañas se remueven. No que se te revuelve el estómago. Es sentir que tus entrañas se remueven. Entonces dice aquí la palabra de Dios: y al ver las multitudes que estaban como ovejas sin pastor, las entrañas de Jesús se removieron. Y por eso les predicaba. Porque Jesús mismo sabía, porque mire lo que dice el texto, porque estaban, ¿cómo estaban? Desamparadas, ¿cómo estaban? Dispersas, y ¿cómo estaban? Como ovejas que no tienen pastor. Estaban desamparadas, estaban dispersas y estaban como ovejas que no tienen pastor. Y cuando hay ovejas que no tienen pastor, amados hermanos, significa que están expuestos ¿a quién? Al lobo. Están expuestos a los animales que los quieren matar y los quieren destruir. ¿Sabe por qué no predicamos? Y lo dije en plural. ¿Sabe por qué no predicamos? Porque no se nos remueven las entrañas al ver a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, a nuestra ciudad, a las multitudes desamparadas, dispersas y como ovejas expuestas a ser matadas y a ser destruidas. Jesús
tuvo compasión. ¿Qué motivaba a Jesús a predicar el evangelio del reino? ¿Tener la iglesia más grande? ¿Ser el ministerio más conocido? ¿Tener cultos poderosos? ¿Será que a Jesús le movían, hermanos, tener una iglesia, un culto lleno de gente y aprovechar para recoger una buena ofrenda? La Biblia dice que tenía compasión de ellas. Si no le predicas a tus hermanos, a tus hijos, a tu familia, no tienes compasión de ellos. Te vale que estén desamparadas, te vale que estén dispersas, te vale que estén expuestas al ladrón, que es el pecado y que roba, mata y destruye. Esa es la verdad. Pero este año Dios quiere cambiar, quiere regresarnos a esa pasión, o mejor dicho, a esa compasión por las almas, por las multitudes, por los jóvenes, por los niños. Nuestra visión desde hace 25 años, Campeche para Cristo, México para Cristo, comenzando con Campeche, desde Campeche. Y este es Campeche, ni siquiera se ha llenado el auditorio, ni siquiera se llena los domingos. Si no predicamos, no es por falta de recursos. Si no predicamos, no es por falta de oportunidades. Si no predicamos, no es por falta de elementos. Si no predicamos, es por falta de compasión. Prefieres que tu empleado te dé dinero aunque se vaya al infierno, aunque esté en condenación. Prefieres disfrutar con tu familia un 31 o un 24 y gozarte con ellos. ¿Prefieres eso a que se vaya al cielo por la predicación tuya y mía? Falta de compasión. Jesús no le movía a tener un ministerio conocido. A Jesús no le movía tener la iglesia más grande, y por eso predicaba. Jesús le movía la compasión que sentía por las multitudes. Entonces dijo a sus discípulos: ¿a quiénes? Levanten sus manos los discípulos de Cristo. Ay, no, yo soy de Iglesia Restauración, no de la Iglesia Discípulos de Cristo. Levanten sus manos los que son discípulos de Cristo. Entonces, mire, Jesús le dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Ahora, la palabra pocos aquí es una palabra en hebreo, otra vez, hermano, débilmente traducida pocos, reducido. No. La palabra en hebreo, no sé mucho hebreo, solamente lo leo y no me acuerdo. Pero entonces la palabra pocos quiere decir, dice, la mies es mucha, mas los obreros son indiferentes. Y por eso es entonces que Dios, Jesús dice: rogad, ahí están, ¿a quiénes? A sus discípulos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe, que levante, que despierte a obreros para su mies. Esa sí tiene que ser nuestra oración, porque los perdidos están listos para que alguien les predique, para que alguien les lleve el evangelio. Vaya por favor a Mateo, y si alguien me ayuda en el teclado, Mateo capítulo 14, por favor. Probablemente voy a decir no una mentira, pero sí tal vez aplicarla para algo que pareciera una locura.
¿Y por qué locura? Porque pareciera un imposible. Pero la Biblia dice que al que cree todo le es posible. Mi esposa comenzó con un texto diciendo: mas Dios sabe darnos más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por el poder que actúa en nosotros. Mateo capítulo 14, por favor, versículo 13 dice: oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y otra vez, versículo 14: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Otra vez se le removieron las entrañas a Jesús ante el sufrimiento y el dolor físico de las personas. A veces hasta en nuestras oraciones nos piden que oremos. El hermano que tiene cáncer, el hermano que está, el hermano que en esto y el hermano que está enfermo. Y a veces en nuestras oraciones usamos las palabras bonitas, usamos las palabras correctas, pero la realidad es que muchas veces nuestras palabras no están cargadas de esa compasión. Nuestras entrañas no se remueven ante el sufrimiento y el dolor físico de las personas. Y dice aquí, y otra vez la misma palabra, y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. La iglesia no solo está llamada a orar por los enfermos, la iglesia puede avanzar un paso más para establecer lugares. Y perdónenme, a lo mejor es una locura establecer clínicas para la sanidad de aquellos que están enfermos. La última reunión que tuvimos en Lerma, de repente yo pensé que era una reunión para compartir algo y luego compartir el evangelio. Pero cuando yo llegué me sorprendí, porque allá en el terreno que tenemos en Lerma, llegamos y parecía una de las brigadas que hacíamos hace muchos años. Había fisioterapeutas, había terapeutas, en quiroprácticos, y había como 3 o 4 odontólogas allá, hermanos, no había piso, pura tierra. Llevaron sus equipitos y todos bien vestidos y atendiendo a la gente. Y dije: Señor, hay tantos ejemplos de iglesias que se han comprometido con el dolor y el sufrimiento de la gente que está enferma y que a veces carece de recursos. Y aunque nuestro presidente ya prometió que en este año nuestra salud va a ser como nuestro nivel de salud va a ser como el de Dinamarca, hermanos, está bien, vamos a creerlo en el nombre de Jesucristo. Pero eso no significa que no podamos dar un paso, además de orar por los enfermos, poder tener centros y poder tener clínicas donde podamos atender y brindarles la ayuda, movidos por la compasión, no por el interés económico, no por ver cuánto puedo ganar, no por ver qué puedo sacar de provecho, sino movidos por la compasión, porque nuestras entrañas se remueven cuando vemos hoy más que nunca sufrimiento físico y dolor físico en los hospitales.
Gloria a Dios que podemos llevar un sándwich al hospital. Gloria a Dios que podemos llevar un refresco. Gloria a Dios que podemos llevar un arroz con leche y un pan para los que están enfermos allá. Pero podemos dar un paso más, porque si Jesús, el dueño de la iglesia, no solo le conmovía el estado espiritual de las personas y por eso predicaba, también le conmovía el dolor físico que la gente tenía. Y dice, por eso los sanó. Dice aquí, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y mis amados hermanos, cuando yo vi eso, le di gracias a Dios. A los pocos días, alguien de esta iglesia, no sé si está aquí, y corro el riesgo de que se pueda enojar por ser tal vez indiscreto, pero alguien de esta iglesia dijo: pastor, el Señor me ha hablado, me ha dado un terreno para que levantemos una clínica. Voy al estado, voy a Morelia y me encuentro con un hombre que se llama Renato Corro, que está animando a mi yerno a poner una clínica. Le dijo: yo tengo todos los contactos, tengo todas las formas y las maneras para que nos sea económico y podamos plantar clínicas para el dolor, suplir, ayudar en el dolor y en el sufrimiento de las personas. Hoy, ante la débil situación de nuestra salud pública, la gente tiene que acudir a la salud privada y no tienen recursos. Hace más de 56 años hay una clínica en Mérida que se llama la Benefactora Esperanza. Vinieron unos misioneros de Estados Unidos, hablaron con 3 doctores: doctor Onesíforo Canto, doctor Madera y el doctor, no me recuerdo el otro doctor, y les plantearon la posibilidad. Y desde hace 56 años opera la clínica La Benefactora Esperanza. Algunos de ustedes los he llevado allá para que sean atendidos. Y si aquí te cuesta 40,000 pesos una cirugía, allá te cuesta 20,000 pesos. Y ahí está, porque no es una visión de lucro, sino es una visión del reino, movido por la compasión, para al ver el dolor físico de aquellos que están enfermos. Y cuando llega todo esto, digo: Señor, ¿a dónde nos quieres llevar? Cuando pienso en la escuela y todo lo que se viene en contra de nuestros hijos, algunos han tenido que sacar a sus hijos de las escuelas públicas ante la opresión, hermanos, ante todo lo que se viene en el área de educación. Y este año el Señor nos dice: es tiempo de levantar la escuela. Es tiempo de que nuestros hijos puedan recibir una educación. Es tiempo que nuestros hijos dejen de ser deshonrados en las escuelas públicas y empiecen a ser honrados en una escuela cristiana con una visión del reino de Dios, no para lucrar. Porque Jesús tenía compasión de la condición espiritual de las personas y la condición física y el dolor físico de las personas. Pero también, volteé solo una página y con esto termino. Mateo capítulo 15. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó
a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Otra vez Jesús, sus entrañas se conmueven, sus entrañas se remueven ante la necesidad del pan, ante el hambre física de las personas. Aplaudo lo que nuestra hermana Cheryl, reuniendo a algunos de ustedes y de sus propios recursos, preparar una cena para los ancianitos, una cena para los afligidos, para los menesterosos. Aplaudo, porque es parte del evangelio que predicamos. Pero no es suficiente. Y además no son los únicos que podemos movernos en ese nivel. Es una tarea de la iglesia. Dice que Jesús tuvo compasión. Los discípulos estaban pensando bien y razonando bien, porque ellos decían que son 7 panes y unos pocos pececillos para tanta gente, más de 4,000 personas. Ellos tenían razón, ellos estaban razonando bien. Como nos puede suceder, ¿cómo le vamos a dar de comer a tanto indigente y a tanta gente acá? A tantos pobres y necesitados que no tienen pan, ¿cómo se los vamos a dar? Yo mismo, Señor, si nuestro presupuesto con mi iglesia, la mitad está destinada para mantener, para sostener esto, ¿cómo? Pero el secreto era no cuánto tenemos, sino cuánto ponemos en las manos de Dios. Cuánto ponemos en las manos de Dios para que Él obre el milagro. Mis amados, este 2023, ancianos, líderes, supervisores, servidores de la alabanza de todas las áreas, Dios va a desafiar nuestra comodidad, porque no podemos tener y retener la abundancia de pan y no fortalecer al afligido, al menesteroso y al necesitado. Ponte de pie. Nuestra tarea y nuestra asignación es ir y hacer discípulos, pero todo comienza con la predicación del evangelio de Cristo Jesús. Hoy es una noche de gratitud, hoy es una noche de celebración, pero creo que también es una en el mundo. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus propósitos? Tal vez en tu reunión familiar, tal vez en tu cena, van a hablar acerca de este año, mi propósito, en este año mi meta es. Pero yo le quiero decir que en este año 2023 nos movilizaremos y nos activaremos como iglesia en pro de cumplir nuestra tarea primordial de ir a ser discípulos a todas las naciones, comenzando con la predicación del evangelio y movidos por la compasión que el mismo Jesús tuvo por aquellos que no le conocían. Recuerda cuán importante es para tu vida y para la obra mostrar fidelidad con tus ofrendas y diezmos. Si deseas hacer una donación, te proporcionamos los siguientes números de cuenta: